Buenos días, mi grupo efectuó lo que fue la desarticulación del miembro inferior. Mi grupo se encuentra integrado por Lisette Forero, Luz Carigames, Marielis Gutiérrez y mi persona Juan Gutiérrez. Voy a comenzar explicándoles qué instrumental se utilizó para la realización del mismo, entre los cuales tenemos el bisturí Mango 4 con hojilla número 20, la glicerina, la soda cáustica, la alegra, pinza de separación, entre otros. En el orden de disección tenemos para efectuar se contemplaron las siguientes articulaciones. La articulación de la rodilla en su parte femorotibial y femororotuliana, la articulación tibioperonea en su parte proximal y distal, la articulación de la mortaja, la cual se encuentra compuesta por la tibioperonea astragalina, la articulación astragalocalcánea, la articulación de Chopard, la articulación Lisfranc, las articulaciones metatarsofalángicas y por último las articulaciones falángicas. La desarticulación propiamente dicha consiste sencillamente en la separación de las estructuras óseas como tal del miembro. En dado caso o en ese caso, el proceso de desarticulación consiste en realizar cortes a las superficies articulares para de esta manera dar la remoción de lo que es las superficies articulares, las cápsulas articulares y los ligamentos articulares. La desarticulación en un primer momento se desarrolló fue con el levantamiento de la capa de piel, para lo cual se hizo uso del bisturí Mango 4 con hojilla número 20 y al llegar a la parte muscular se tuvo que hacer uso de las pinzas de separación. En la parte muscular debemos saber que este tejido debe ser extraído de superficial a profundo. Una vez llegado a lo que es el hueso presentaba ciertas adherencias de tejido todavía, para lo cual se tuvo que hacer uso de la alegra para darle remoción definitiva de tales adherencias. Debemos tener claro que, o hacer una acotación, que al momento de llegar a lo que fue la articulación de la rodilla y la articulación astragalocalcánea, aparte de tener este tejido muscular, presentaban una gran presencia de tejido adiposo en estas articulaciones. Al momento de ir haciendo la extracción muscular, a las distintas zonas se les debía hacer un baño de glicerina, puesto que es de recordar que los tejidos estaban sólidos sobre el hueso como tal. Una vez extraídos los huesos, se procedió a lo que fue la preparación de la soda cáustica, lo cual se prepara en agua hirviendo y con el debido cuidado, puesto que es una sustancia altamente corrosiva. Se dieron baño en dicha sustancia a los huesos para tratar de remover las últimas adherencias que pudieran haber quedado en él, pero estos baños no podían ser por tiempos muy prolongados, puesto que de hacerlo así se podría sufrir graves daños las estructuras óseas que debían ser conservadas para la defensa de la misma. Posterior a ello, una vez extraídos los huesos de ese baño que se le practicó, se dejaron enfriar y se les hizo un lavado con agua de chorro. Y de manera definitiva, se les hizo en 3 ocasiones la colocación de barniz para que a futuro el hueso pudiera contar con la preservación que necesitaba. Fémur. El fémur debemos saber que es el hueso o el esqueleto del muslo. Él se encuentra conformado por lo que es una epífisis proximal, una epífisis distal y el cuerpo. La epífisis proximal se encuentra conformada por lo que es la cabeza del fémur, el cuello anatómico del fémur, el trocánter mayor, el trocánter menor, lo que es la línea intertrocantérica en su cara anterior y lo que es la cresta intertrocantérica en su cara posterior. Podemos observar que esto es una vista anterior de lo que es el fémur y esto es una vista posterior de lo que es del fémur. Comenzaremos explicando que el fémur presenta su cabeza que es redondeada y cuya superficie articular se va a unir con lo que es el acetábulo del hueso coxal. Él en su parte medial
presenta una pequeña depresión que se conoce con el nombre de fosita de la cabeza del fémur, donde se me va a insertar lo que es el ligamento redondo. El cuello del fémur se encuentra entre lo que es la cabeza del fémur y el trocánter mayor del fémur. Debemos recordar que él está delimitado en su parte anterior por lo que es la línea intertrocantérica y en su parte posterior por lo que es la cresta intertrocantérica. Él es oblicuo hacia atrás y hacia abajo, lo cual aproximadamente me genera lo que es un ángulo de 125 a 130 grados con lo que es el cuerpo del fémur. El trocánter mayor es una eminencia ósea la cual se encuentra ubicada en la porción superior y lateral de lo que es el fémur. En él se me va a insertar lo que es el glúteo medio, el glúteo menor y el periforme, todos ellos músculos. En su parte posterior, hacia medial, se va a encontrar lo que es la fosa trocantérica, en donde se me van a insertar los músculos obturador interno y los gemelos superior e inferior. El trocánter menor es una pequeña saliencia ósea distal al cuello, en donde la cual se me va a insertar lo que es el músculo iliosoas. Debemos ahora hablar de lo que es la línea intertrocantérica, la cual es una línea áspera, rugosa, la cual se me origina en lo que es en el trocánter mayor y se me va a dirigir hacia el trocánter menor. Por su parte, la cresta intertrocantérica se me origina en lo que es el trocánter mayor y se me dirige hacia lo que es el trocánter menor. Vamos a conversar ahora sobre lo que es la epífisis distal del fémur. Esta es una cara anterior y esta es una cara posterior. Debemos saber que el fémur en su parte distal está conformado por lo que son dos cóndilos. Uno medial y uno lateral. Este cóndilo medial es una eminencia ósea redondeada, la cual va a representar una de las superficies articulares de la articulación de la rodilla. Ella me presenta una sobreelevación ósea, la cual va a recibir el nombre de epicóndilo medial. También me va a tener una tuberosidad para el aductor, en donde se me va a insertar el músculo aductor mayor. En este sentido, también se me presenta lo que es el cóndilo lateral, el cual va a tener también una eminencia ósea, en donde se le va a denominar a esta parte epicóndilo lateral. Debemos conocer que entre el cóndilo lateral y el epicóndilo lateral, en esta cara posterior, se me va a originar lo que es un surco llamado surco popliteo. Entre ambos cóndilos, en su parte posterior, se me origina lo que es una escotadura, la cual se llama fosa intercondilia. Y a su vez, se me va a originar lo que es una línea intercondiliar en su cara posterior y en la raíz de los mismos cóndilos. En este sentido, de igual manera, en su cara posterior se denomina lo que es la cara poplitea, la cual es una zona triangular que está delimitada por las líneas supracondilias, lateral, medial y por la línea intercondilar. En su cara anterior debemos conocer que se me presenta la cara rotuliana, en donde la cual se me va a articular lo que es la rótula. Ahora bien, continuaremos con la explicación del cuerpo del fémur. Podemos observar que él tiene una forma prismática triangular. Presenta una cara anterior y una cara posterior. Esta cara posterior me está dividida en lo que es
posteromedial y posterolateral. La cara anterior es lisa. En la cara posterior encontramos la línea áspera, la cual es una línea rugosa y me separa lo que es la cara posteromedial y la cara posterolateral del hueso y presenta lo que es el labio medial y el labio lateral. Estos labios se separan al llegar a la epífisis distal en este punto, lo cual me va a formar lo que serán las líneas supracondilias lateral y la línea supracondilia medial. En el cuerpo del fémur se me van a insertar los siguientes músculos, los cuales son aductores, el vasto lateral, el vasto medial, la cabeza corta del músculo bíceps femoral, el músculo pectíneo y el músculo glúteo mayor. Desde el trocánter hacia la proximidad de la línea áspera se extiende la línea pectínea, donde se me va a insertar el músculo pectíneo. La continuidad de la línea áspera en dirección superior y lateral conforma la tuberosidad glútea, en donde se va a insertar el músculo glúteo mayor. Siguiendo este orden de conversación, pasaremos a explicar la articulación coxofemoral, la cual es una articulación de tipo sinovial esferoidea que se encuentra compuesta o formada por lo que es la cabeza del fémur con el acetábulo del hueso coxal. Esta articulación posee una cápsula articular, la cual me parte del borde del acetábulo y se dirige hacia el cuello del fémur. Participa en la extensión y flexión, aducción y abducción, rotación medial y lateral y circunducción. En esta vista lateral, en esta vista anterior de la articulación, observaremos a este nivel el ligamento iliofemoral, que me parte de lo que es la espina ilíaca anterior inferior y el acetábulo hacia la línea intertrocanteria. Es un ligamento muy fuerte y posee la forma de una Y invertida. En este punto que estoy señalando aquí, observamos el ligamento pubofemoral, el cual me parte de lo que es la rama del pubis hacia la parte inferior del cuello del fémur. En esta vista posterior de la articulación, haremos el ligamento isquiofemoral en este punto, el cual me parte del acetábulo hacia la parte posterior del cuello del fémur. Limita la extensión y la rotación medial y es un ligamento muy débil. En esta imagen apreciaremos lo que es el rodete acetabular, el cual es un fibrocartílago que me profundiza la cavidad acetabular. Observamos en este punto la cabeza del fémur junto con el cartílago articular. En este punto vemos lo que es el ligamento de la cabeza del fémur, el cual se une a lo que es la escotadura acetabular y el ligamento transverso. Continuaremos hablando de los músculos que componen al muslo. Como podemos observar, ellos se dividen en 3 compartimientos, uno anterior, uno medial y uno posterior. En la primera imagen que apreciaremos, observaremos el compartimiento anterior, en la cual podemos ver el siguiente orden. Este músculo que tengo señalado es el músculo sartorio, el cual me presenta un origen en la espina ilíaca anterior superior
porción superior de la escotadura inferior a esta y una inserción en la porción superior de la cara medial de la tibia. Continuamos con el músculo gracil, este que tengo señalado, el cual me presenta un origen en el cuerpo y rama inferior del pubis y una inserción en la porción superior de la cara medial de la tibia. Continuando con la imagen, explicaremos o señalaré el músculo vastolateral. Debemos recordar que en el muslo se presenta una convergencia de músculos o un músculo compuesto, el cual es el cuádriceps femoral. Él se encuentra compuesto, como su palabra lo dice, por 4 músculos, entre los cuales están el vasto lateral, el vasto medial, el recto femoral y el vasto intermedio. En este punto o en esta imagen apreciaremos solamente el vasto lateral, el vasto medial y el recto femoral. El que estoy señalando en este momento es el vasto lateral, el cual me presenta un origen en el trocánter menor y labio lateral de la línea áspera del fémur. Y me presenta una inserción en la base de la rótula y mediante el ligamento retuliano en la tuberosidad de la tibia. Esta inserción será la misma en el vasto lateral, como ya lo indiqué, en el vasto medial, en el recto femoral y en el vasto intermedio, puesto que todos estos músculos van hacia la misma zona para insertarse. Continuando, les enseñaré en este momento el vasto medial, el cual me presenta un origen en la línea intertrocanteria labio medial de la línea áspera del fémur. Como ya lo acabé de indicar hace un momento, me presenta la misma inserción que el músculo vastolateral. Continuaremos ubicando ahora el músculo, en este momento, el recto femoral, el cual me posee una inserción, un origen en la espina ilíaca anterior inferior e ilio superior al acetábulo. En conformarme lo que es el cuádriceps, me presenta la inserción en lo que es la base de la rótula y mediante el ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Más a mi derecha observaremos los cuádriceps, el cuádriceps femoral, el cual está compuesto por este que señalo aquí en este momento es el vasto medial. Este es el músculo vasto intermedio y este es el músculo vasto lateral. Este músculo que señalo aquí es el músculo gracil. Este músculo indicado a esta altura es el recto femoral cortado. A este punto estoy señalando el que es el músculo aductor corto, el cual me presenta un origen en el cuerpo y rama del pubis y se me va a insertar en la línea pectínea y porción proximal de la línea áspera del fémur. Explicándoles los músculos de esta imagen que me ofrece una postura medial de los mismos. Aquí puedo observar, en este que estoy señalando aquí, al músculo aductor largo, el cual me tiene un origen en el cuerpo del pubis inferior y la cresta del pubis.
se me va a insertar en lo que es el tercio medio de la línea áspera del fémur. Este músculo que estoy señalando aquí es el músculo aductor mayor, el cual tiene un origen en la rama inferior del pubis, rama del isquion y tuberosidad isquiática, y se me va a insertar en la tuberosidad glútea, la línea áspera, la línea supracondilia medial y el tubérculo del aductor del fémur. En este orden, aquí contemplamos al músculo sartorio. No daré más explicación de él, puesto que en las imágenes superiores tuve la oportunidad de podérselos explicar. En la continuidad de la imagen tenemos en este punto el músculo gracil, que al igual que el anterior, se logró explicar en la oportunidad anterior. Continuaré hablando acerca de este músculo ubicado en este punto, el cual me es el músculo semimembranoso. Él me va a tener un origen en la tuberosidad isquiática y se me va a insertar en la porción posterior del cóndilo medial de la tibia. A este nivel, para finalizar, tengo el músculo semitendinoso, el cual me va a tener un origen en la tuberosidad isquiática y se me va a insertar en la cara medial de la porción superior de la tibia. Continuaremos conversando acerca de los músculos del muslo en una observación posterior. En este punto podremos observar a este nivel el que sería el bíceps femoral, el cual podemos decir que tiene dos orígenes. Por ejemplo, está su cabeza larga, la cual tiene el origen en la tuberosidad isquiática, y está su cabeza corta, la cual tiene su origen en la línea áspera y en la línea supracondilia lateral del fémur. Su inserción va a estar en el lado lateral de la cabeza del peroné. Aquí el tendón está dividido por el ligamento colateral peroneo de la rodilla. Podemos observar a este nivel el músculo semimembranoso, ya explicado con anterioridad. En este punto, donde estoy situado, me muestra el que sería el músculo semitendinoso. Pasando a esta segunda imagen, donde estoy ubicado, puedo distinguir los siguientes músculos. Bíceps femoral, aquí estaría el músculo semitendinoso. A este nivel se estaría el músculo semimembranoso. Para dar conclusión, en esta última imagen observaremos el músculo, este punto, el que es el piriforme, y en este punto el músculo aductor mayor. A continuación, me sucederá en el orden de exposición la compañera Gutiérrez Marielis, la cual tiene asignada la parte de tibia. Mi nombre es Marielis Gutiérrez. La tibia es un hueso largo, voluminoso y sólido, situado medial al peroné por debajo del fémur. Se extiende verticalmente desde la rodilla hasta el conglomerado óseo del tarso. Transmite todo el peso del cuerpo al pie. Su cuerpo tiene forma prismática triangular. Detalles óseos. La tibia está formada por un cuerpo o diáfisis y por dos extremos o epífisis, uno superior y el otro inferior. El cuerpo posee tres caras y tres bordes. La cara anteromedial,
Es subcutánea, bastante superficial y expuesta a traumatismos. La cara lateral, en sus 2/3 superiores, es cóncava y en su tercio inferior es convexa. Se dirige de lateral a medial para hacerse anterior. Por ella discurren los tendones extensores de los dedos. La cara posterior es atravesada por una cresta, de arriba hacia abajo y de lateral a medial, la denominada línea del músculo sólido. El borde medial es poco marcado, presta inserción a la fascia crural y a fascículos del músculo flexor largo de los dedos. El borde anterior presenta la cresta de la tibia. En su parte superior se encuentra lateral a la tuberosidad de la tibia y en la parte inferior continúa su descenso hasta llegar al malleolo medial. El borde interóseo presta inserción a la membrana interósea. El extremo superior es muy voluminoso, denominado también macizo o meseta tibial. Participa en dos articulaciones, la articulación femorotibial, que es una diartrosis sinovial de tipo condilia, y la articulación tibioperonea superior, que es una diartrosis sinovial de tipo artrodia. En la cara superior se encuentran las superficies articulares, quienes reciben a los cóndilos femorales. En ellas se encuentran las caras articulares, medial y lateral. La medial es más excavada y la lateral se extiende de manera lateral. Ambas están soportadas por los cóndilos lateral y medial. El cóndilo lateral, en su parte posterolateral, presenta la superficie articular peronea superior para articularse con la cabeza del peroné, y el cóndilo medial, en su parte posterior, presenta una rugosidad para la inserción del tendón del músculo semimembranoso. Las caras articulares en su parte media se elevan en la forma de tubérculos, el tubérculo intercondilar medial y el tubérculo intercondilar lateral, separados por una incisura. Tanto tubérculos como incisuras y caras articulares constituyen la saliente intercondilia. Entre las caras articulares se encuentran dos superficies irregulares, el área intercondilia anterior y el área intercondilia posterior, los cuales van a dar inserción a los ligamentos cruzados anterior y posterior de la rodilla. En la cara anterior se encuentra la tuberosidad de la tibia, lugar de inserción del ligamento rotuliano, y el tubérculo de Gerdi, para la inserción del músculo tibial anterior y el tensor de la fascia lata. Extremo inferior. Es menos desarrollado. Participa en la articulación talocrural, que es una diartrosis sinovial de tipo troclear, y la articulación tibioperonea inferior, que es una diartrosis sinovial de tipo artrodia. La cara inferior presenta la superficie articular inferior para la tróclea astragalina. La garganta de la tróclea la divide en dos porciones laterales. La cara anterior es continuación de la cara lateral del cuerpo. La cara posterior está marcada por unos surcos debido al paso de los tendones de los músculos flexor largo del hallux, flexor largo de los dedos y del tibial posterior. La cara lateral posee la superficie articular peronea inferior para articularse con el extremo inferior del peroné, y la cara medial constituye el malleolo medial, que en su parte medial está en íntimo contacto con la piel. En la cara lateral presenta la faceta para la cara medial del astrágalo. La base es continuación del cuerpo y el vértice presta inserción al ligamento colateral medial del talocrural. Músculos. La cara anteromedial, en su extremo superior, presenta la inserción para los tendones de los músculos que conforman la pata de ganso. Estos músculos son el músculo grácil, el músculo sartorio y el músculo semitendinoso. En la cara lateral se encuentra el músculo tibial anterior, que se origina en el cóndilo lateral en el tubérculo de Gerdi y se inserta en el primer cuneiforme y en el primer metatarsiano. El músculo extensor común de los dedos también se origina en el cóndilo lateral y se inserta en las articulaciones metatarsofalángicas. De igual forma, en el cóndilo lateral se inserta el tracto iliotibial. En la cara posterior de la tibia se encuentra el músculo popliteo, que se origina en el cóndilo lateral femoral y se inserta en la cara posterior de la tibia.
En la línea del músculo sóleo se origina el músculo sóleo y se inserta en la tuberosidad calcánea a través del tendón calcáneo o tendón de Aquiles. El músculo tibial posterior se origina de la cara posterior de la tibia, de la membrana interósea y del peroné y se inserta en la tuberosidad navicular, en los tres cuneiformes y en la base del segundo al quinto metatarsiano. Y por último, el músculo flexor largo de los dedos se origina en la cara posterior de la tibia y se inserta en las falanges distales del segundo al quinto dedo. Desarticulación. Para realizar el proceso de desarticulación se tiene que conocer primero el tipo de articulación. En el caso de la tibia es la articulación femorotibial y la articulación talocrural. La articulación femorotibial es una diartrosis sinovial de tipo bicondilia. Establece una relación funcional entre el fémur y la tibia. Le permite a la pierna realizar movimientos de extensión y flexión. Además, participa en la articulación de la rodilla, junto con la articulación femororotuliana. Medios de unión. Los medios de unión son la cápsula articular, que posee la membrana sinovial, los cartílagos articulares y varias bolsas serosas. Los meniscos. Los meniscos son estructuras de fibrocartílago que nutren a la articulación y le aportan un mayor soporte a los cóndilos femorales. El medial tiene forma de C y el lateral tiene forma de O. Ambos se insertan en el área intercondilar anterior y posterior. Ligamentos. El ligamento anterior es el ligamento rotuliano, que es una continuación del tendón del músculo cuádriceps femoral. Se inserta en la tuberosidad de la tibia. En la parte posterior se encuentra el ligamento popliteo oblicuo, que es una expansión del tendón del músculo semimembranoso. Se inserta en el cóndilo lateral femoral. También el ligamento popliteo arqueado. Nace de la cabeza del peroné y se inserta en el cóndilo lateral femoral. Ligamento cruzado posterior y anterior. Se originan del área intercondilar anterior y posterior y se insertan en la fosa intercondilia, el anterior en la cara lateral y el posterior en la cara medial. El ligamento colateral tibial se origina en el cóndilo medial femoral y se inserta en la cara anteromedial de la tibia. El ligamento colateral fibular nace en el cóndilo lateral femoral y se inserta en la cabeza del peroné. Ligamento transverso de la rodilla. Une ambos meniscos con la superficie articular de la tibia. Y en la parte posterior, el ligamento menisco femoral posterior, que nace del menisco lateral y se inserta en la fosa intercondilia. Articulación talocrural. Es una diartrosis sinovial de tipo troclear o gínglimo. Está formada por el maleolo lateral del peroné, el maleolo medial de la tibia y la cara superior de la tróclea astragalina. Le permite al pie realizar movimientos de dorsiflexión, flexión plantar, inversión, eversión, abducción y aducción. La mortaja tibio-peronea es una pinza que abraza a la tróclea. Está formada por el maleolo lateral, el maleolo medial, la cara inferior de la tibia y el ligamento tibio-peroneo posterior. La cápsula articular. Se articula con todas las superficies articulares excepto en su parte anterior. Ligamentos. El ligamento colateral lateral posee 3 fascículos que se originan del maleolo lateral hacia el astrágalo y el calcáneo. El primero es el ligamento astrágalo peroneo posterior, que se origina de la cara posterior del maleolo lateral hacia el tubérculo posterior del astrágalo. Luego el ligamento calcáneo peroneo se origina del vértice del maleolo lateral hacia el calcáneo. Y por último el ligamento astrágalo peroneo anterior se origina de la cara anterior del maleolo lateral hacia el cuello del astrágalo. Ligamento colateral medial o ligamento deltoideo. Está formado por ligamentos más desarrollados que le proporcionan una mejor estabilidad a la articulación. Está dividido en 4 partes que se dirigen del maleolo medial hacia el astrágalo, el navicular y el calcáneo. La primera porción es la tibia astragalina anterior, luego la porción tibio-navicular, le sigue la porción tibio-calcánea y por último la porción tibio-astragalina posterior.
Una vez esto, procedemos a retirar los tejidos con los instrumentos quirúrgicos, bisturí mango 4 y una hojilla número 20. Se corta piel, tejido subcutáneo y los músculos en sus puntos de origen e inserción para que sea más fácil removerlos. Luego se procede a penetrar con el bisturí en la articulación, cortando sus ligamentos periféricos y ejerciendo movimientos rotatorios para separar ambas superficies articulares. Una vez separadas las superficies articulares, solo queda retirar las carillas articulares y los huesos y los músculos que están fuertemente adheridos al hueso. Para ello se utiliza glicerina y baños en soda cáustica. Por último, con una lija se perfecciona la superficie del hueso y para conservar la pieza anatómica se aplican de 2 a 3 capas de barniz. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luz Cari Gámez, les voy a hablar acerca del peroné y la rótula. Como primer punto hablaremos de los detalles óseos del peroné. El mismo es un hueso largo, par, no simétrico, ubicado en la parte posteroexterna de la pierna en relación con el hueso tibia, mucho más delgado que la tibia. Está constituido por un cuerpo o una diáfisis, una epífisis superior y una epífisis inferior. Su cuerpo o diáfisis es prismática triangular constituido por 3 caras y 3 bordes. Presenta una cara externa en donde su tercio proximal es redondeado, su tercio medio es más excavado y su tercio inferior tiene forma de un canal dirigido hacia posterior denominado canal de los peroneos. La cara interna en su tercio proximal y distal es más angosto y en su tercio medio tiende a ser más excavado y ancho y se encuentra dividido por una cresta longitudinal en una parte anterior más pequeña y en una parte posterior mucho más excavada y un poquito más ancha. De igual manera presenta una cara posterior que tiende a ser convexa y rugosa y en sus 3 cuartos inferiores se hace interna. En el tercio medio normalmente encontramos el foramen nutricio y en cuanto a sus bordes presenta un borde anterior delgado, cortante y prominente que en su tercio inferior se bifurca en 2 ramas que circunscriben una superficie triangular. El borde externo en la mitad superior es redonda y obtusa y la mitad inferior es delgada y cortante y forma el límite posterior del canal de los peroneos y presta inserción a un septo fibroso que separa los músculos laterales de los músculos posteriores de la pierna. El borde interno, por su parte, es más cortante y prominente en su tercio medio y presta inserción a la membrana interósea y a un septo fibroso que separa el músculo tibial posterior del músculo flexor largo del hallux. En cuanto a su epífisis superior, está representada por el vértice, la cabeza y el cuello. El vértice se encuentra en la parte más superior y es donde se inserta el tendón del músculo bíceps femoral y a nivel de la cabeza y hacia medial encontramos una carilla articular aplanada y oval que se articula con una carilla ubicada a nivel del cóndilo lateral de la tibia. Por fuera de esta encontramos una eminencia elevada que corresponde a la apófisis, en donde se inserta el ligamento colateral externo de la rodilla. En la cara anterior encontramos unas rugorosidades preestilias y en la cara posterior unas rugorosidades retroestilias para inserciones ligamentosas de la articulación tibio-peroneo proximal. El cuello es la zona encargada de unir la epífisis superior con la diáfisis y en el caso de la epífisis inferior está representada por el malleolo externo que se encuentra posterior al malleolo medial. Tiene forma piramidal constituida por 3 caras, 3 bordes, un vértice y una base. Presenta una cara interna con una parte anterior en donde encontramos una carilla articular para la epífisis inferior de la tibia y a nivel de la fosa malleolar una carilla articular para la cara lateral del astrágalo. Una parte posterior convexa y rugosa para inserciones ligamentosas, una cara antero-externa que es convexa y lisa y que corresponde a la piel y una cara postero-externa que tiene forma de un canal vertical que corresponde a la continuación del canal de los peroneos. En cuanto a sus bordes, presenta un borde anterior y un borde posterior y su base tiende a confundirse con la diáfisis y su vértice se divide en 2 eminencias por una escotadura en donde se inserta el ligamento calcáneo-peroneo. Cabe destacar que la epífisis superior e inferior tienden a ser palpables mientras que su diáfisis se encuentra profunda entre los músculos. En cuanto a la rótula, el mismo es un hueso corto, par, con forma triangular, aplanado de adelante hacia atrás, constituido por una cara anterior en la cual es convexa y encontraremos estrías verticales paralelas y orificios vasculares que le dan un aspecto fibroide.
una cara posterior representada por una línea transversa que une su cuarto inferior con sus 3/4 superiores y la divide en una parte inferior que es rugosa y que corresponde al paquete adiposo anterior de la rodilla, y una parte superior que corresponde a la tróclea femoral, es articular, dividido por una cresta vertical que se articula con la garganta de la tróclea y que subdivide esta cara posterior en dos carillas cóncavas, una medial y una lateral, donde la lateral es mucho más grande y mucho más excavada. La base se orienta hacia superior y el vértice hacia inferior, y que se inserta a nivel de la rótula, a nivel de su base y su borde, el tendón de los músculos del cuádriceps femoral, expansiones aponeuróticas, retináculos rotulianos, y desde su vértice se extiende la tuberosidad de la tibia, el ligamento rotuliano o ligamento anterior de la rodilla. En cuanto al origen e inserción de músculos a nivel del peroné, tenemos que en su cara interna se origina el extensor largo de los dedos, que se inserta en la falange distal de los 4 últimos dedos del pie, y el extensor largo del hallux, que se inserta en la falange distal del hallux. Ambos contribuyen a la dorsiflexión del tobillo y a la extensión de los dedos del pie. En el tercio inferior del borde anterior del peroné se origina el tercer peroneo, que se inserta en la base del quinto metatarsiano y contribuye a la dorsiflexión del tobillo, y hacia la cara lateral tenemos el origen del músculo peroneo lateral largo, que se origina de 3 fascículos: un fascículo superior de la cara anterolateral de la cabeza del peroné, un fascículo anteroinferior del borde anterior del peroné y un fascículo posterior-inferior de la mitad superior de la cara lateral del peroné, y se inserta en la base del primer metatarsiano y cuña medial. Y el peroneo lateral corto se origina del tercio inferior de la cara lateral del peroné y se inserta en la tuberosidad del vértice del quinto metatarsiano y contribuye a la eversión del pie. En el caso de la cara posterior, a nivel de la cabeza, se origina parte del músculo sóleo, que se inserta en la cara posterior del calcáneo a través del tendón de Aquiles y permite enderezar la pierna sobre el tobillo. También se origina el músculo tibial posterior, que se inserta a nivel de la cara inferior del vértice del navicular cuboides 3 cuñas y base de los 4 últimos metatarsianos y contribuye a la inversión del pie. Y también se origina de los tercio medio inferior de la cara posterior del peroné el flexor largo del hallux, que se inserta en la falange distal del hallux, contribuye a flexionar el hallux y a mantener el arco longitudinal del pie. A nivel de lo que es el vértice de la cabeza del peroné, se inserta el tendón del músculo bíceps femoral. En el caso de las articulaciones del peroné con la tibia, tenemos la articulación tibio-peroneo proximal, que es de tipo sinovial artrodioplana, cuyas superficies articulares están representadas por la carilla articular de la cabeza del peroné y una carilla articular ubicada a nivel del cóndilo lateral de la tibia. Como medio de unión presenta una cápsula articular que se fija en las superficies articulares y un ligamento anterior de la cabeza del peroné que se extiende de la cara anterior de la cabeza del peroné a la parte anterior del cóndilo lateral de la tibia, y un ligamento posterior de la cabeza del peroné que se extiende desde la cara posterior de la cabeza del peroné a la parte posterior del cóndilo lateral de la tibia. En la parte inferior se encuentran unidos por medio de la articulación tibio-peroneo distal, que es de tipo fibrosa o sindesmosis, cuyas superficies articulares están representadas por una carilla articular ubicada a nivel de la epífisis inferior de la tibia y una carilla articular ubicada a nivel de la cara interna del malleolo externo, unidos anteriormente por el ligamento tibio-peroneo inferior anterior y posteriormente por el ligamento tibio-peroneo inferior posterior. De igual manera, ambos huesos están unidos por la membrana interósea, que se inserta en el borde interno del peroné y en el borde externo de la tibia, que evita el roce entre dichos huesos, y esta es una articulación que a nivel distal forman una especie de bóveda en donde se articula la tróclea del astrágalo, parte de la mortaja tibio-peroneo-astragalina, y permite la dorsiflexión del tobillo. En el caso de la articulación de la rodilla es de tipo sinovial trocleartrosis entre el fémur y la rótula y sinovial bicondilia entre el fémur y la tibia. Cabe destacar que sus superficies articulares están representadas por los cóndilos del fémur, por las carillas articulares superiores de la tibia y las carillas articulares de la rótula. De igual manera presenta unas estructuras de fibrocartílago denominadas meniscos.
un menisco lateral que es circular y un menisco lateral en forma de semiluna con un cuerno anterior ubicado en la zona intercondilia anterior y un cuerno posterior ubicado en la zona intercondilia posterior. Esta es una zona fuertemente adherida debido a la gran cantidad de ligamentos que presenta. Entre estos presenta una cápsula articular que se adhiere a las superficies articulares. Internamente presenta los ligamentos cruzados anterior que se extiende de la zona intercondilia anterior al cóndilo lateral del fémur, el ligamento cruzado posterior que se extiende de la zona intercondilia posterior al cóndilo medial del fémur, el ligamento meniscofemoral posterior que se extiende desde el menisco lateral al cóndilo medial del fémur, y posteriormente el ligamento popliteo oblicuo que se extiende desde el cóndilo medial de la tibia al cóndilo lateral del fémur y el ligamento popliteo arqueado que se extiende desde la cara posterior de la cabeza del peroné a la parte posterior de la rodilla. Externamente está reforzada por el ligamento colateral externo de la rodilla que se extiende desde el cóndilo lateral del fémur a la cara lateral de la cabeza del peroné y el ligamento colateral interno que se extiende desde el cóndilo medial del fémur al cóndilo medial de la tibia. De igual manera presenta el ligamento transverso que se extiende transversalmente por el borde de las carillas articulares de la epífisis superior de la tibia y el ligamento anterior de la rodilla denominado ligamento rotuliano que se extiende desde el vértice de la rótula a la tuberosidad de la tibia. Esta es una articulación de tipo biaxial que permite movimientos de flexión y extensión. En cuanto al proceso de desarticulación, antes que todo debemos saber qué tipo de articulación es la que vamos a desarticular. Sabiendo esto, podemos, en primer lugar, se llevó a cabo la desarticulación de la zona proximal de la tibia y el peroné, es decir, la articulación tibio-peroneo proximal, en la cual se utilizó un bisturí mango 4, hojilla 20, glicerina, soda cáustica, y el procedimiento fue realizar un corte circunferencial con el bisturí hojilla 20 a nivel de la superficie articular, cápsula articular y ligamentos de la articulación tibio-peroneo proximal para separar dicha superficie. El mismo procedimiento se aplicó a nivel de la articulación tibio-peroneo distal. Una vez que se separó el peroné de la tibia, se procedió a retirar con ayuda del bisturí la capa de piel, tejido muscular y tendones de músculos para finalmente llegar al hueso. Posteriormente se le aplicó glicerina para ablandar todos estos tejidos y retirarlos con mayor facilidad. De igual manera se utilizó un instrumento denominado alegra para retirar aquel tejido adherido de manera más fuerte. Y con ayuda del bisturí se retiraron las carillas articulares. En el caso de la desarticulación de la rótula, en primer lugar se dio a nivel del fémur y posteriormente a nivel de la tibia con ayuda del bisturí mango 4 y hojilla 20. Luego de esto, que se separó dicha estructura ósea, se procedió con ayuda del bisturí y con ayuda de la alegra a retirar el tejido adiposo adheridos a sus superficies y de igual manera se le aplicó glicerina para ablandar todos estos tejidos y retirarlos con mayor facilidad. Con ayuda del bisturí se retiraron las carillas articulares de la cara posterior de la rótula. Posteriormente, ambos huesos se llevaron a soda cáustica, la cual se diluyó en agua con la finalidad de blanquear dichos huesos. Por último, se llevaron a agua de chorro para lavarlos, dejarlos secar y se le aplicó 3 capas de barniz para su mantenimiento. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Lizeth Forero. El día de hoy les voy a hablar del miembro inferior, específicamente del pie. Sus detalles óseos. El pie está conformado por 26 huesos, dividido en 3 grupos. 7 huesos del tarso, los cuales están constituidos por cuneiformes, cuboide, navicular, calcáneo y astrágalo. 5 huesos metatarsianos y 14 falanges proximales y distales. Articulaciones del pie. Las articulaciones tarsianas. Articulación astragalocalcánea o subastragalina. Es una articulación trocoide arellano y sinovial plana. Las superficies articulares son la cara superior del calcáneo y la cara inferior del astrágalo. Ambos huesos presentan 2 superficies articulares, una posterolateral y otra anteromedial. La del calcáneo es cóncava, a diferencia del astrágalo que es convexa. Su medio de unión son
una cápsula fibrosa, ligamento calcáneo astragalino interóseo, el cual posee dos fascículos, uno posterior y otro anterior, que están en los extremos laterales de los huesos. El mismo está situado en el seno del tarso, que va de la ranura astragalina a la ranura calcánea. El ligamento calcáneo astragalino lateral posee un fascículo aplanado o uno cilincondroide débil, que va desde la cara externa del astrágalo a la cara externa del calcáneo. El ligamento calcáneo astragalino posterior. Este es cuadrilátero y se inserta por arriba en el tubérculo que limita por fuera del canal del flexor largo del dedo gordo y por abajo con la cara superior del calcáneo. La articulación astragalocalcánea escafoidea o mediotarsiana, también conocida como articulación de Chopo. Calcáneo-cuboidea. La articulación calcáneo-cuboidea es una articulación por encaje recíproco o silla de montar. Sus medios de unión son la cara anterior del calcáneo y posterior del cuboide. Posee dos carillas cuadriláteras. La articulación astragalocalcánea escafoidea es una articulación de anartrosis y esferoidea. Sus medios de unión son la cara anterior del astrágalo y posterior del escafoides. Los medios de unión de estas son: posee una cápsula articular, ligamento astragalocalcáneo escafoideo, va del cuello del astrágalo al cuello del escafoide, de forma triangular, que va de la base del astrágalo en el sustentáculo unatili al vértice del escafoide. El ligamento calcáneo-cuboideo va de la cara dorsal del calcáneo a la cara dorsal del cuboides y posee otro inferior o gran ligamento plantar que se inserta por detrás en la cara inferior del calcáneo y por delante en la cara inferior del cuboides y posee una extremidad posterior en los 3 o 4 últimos metatarsianos. Este posee dos fascículos, uno superficial que se inserta en la tuberosidad del calcáneo y uno profundo que se inserta en la parte inferior del cuboides. El ligamento bifurcado o en Y nace por detrás en la cara superior del calcáneo en un ángulo que forma la cabeza del astrágalo y posee dos fascículos. El medial que llega a la parte superolateral del escafoides y uno lateral que llega a la parte dorsal del cuboides. Las articulaciones intetarsianas anteriores. Estas son de tipo artróides. La articulación escabocuboidea. Se articula el escafoides con el cuboides y la tercera cuña. La articulación escabocuboidocuneal. Esta se articula en su parte anterior del escafoides y las tres cuñas. La articulación intercuñal. Se articula la primera cuña con la segunda y la segunda con la tercera. Articulación cuneo-cuboidea. Esta se articula en el cuboides con la tercera cuña. Posee ligamentos dorsales, plantales e interosos. Articulación tarsometarsiana o de Liffra. Esta es de tipo artroidea. Primer metatarsiana se articula con la primera cuña, en forma de media luna. El segundo metatarsiano se articula con la tercera cuña. El tercer metatarsiano se articula con la tercera cuña por medio de una carilla. Esta carilla es triangular. El cuarto y el quinto metatarsiano se articula con el cuboides. El mismo posee ligamentos dorsales, plantales e interosos. Articulación intermetatarsiana. Esta es una articulación sinovial plana. Sus superficies articulares son las carillas verticales en partes rugosas y partes lisas. Estas están cubiertas con cartílago. Se encuentran en las bases de los 4 últimos metatarsianos. El ligamento transverso metatarsiano profundo se extiende del primer metatarsiano al quinto, pasando por debajo de las articulaciones metatarsofalángicas. La articulación metatarsofalángicas son condilartrosis.
Sus superficies articulares son la cabeza del metatarsiano, la cavidad glenoidea del falange y un fibrocartílago glenoideo. La articulación interfalángicas. Estas son troclear artrosis. La primera falange se articula con la segunda y la segunda con la tercera. Finalmente tenemos el seno del tarso que se dirige de medial hacia lateral y de atrás hacia adelante. Contiene vasos sanguíneos, ligamento interóseo de la articulación y un espacio entre el calcáneo y el astrágalo. Los músculos del pie. En los músculos del pie encontramos una región dorsal, pedio o extensor corto de los dedos. Su origen en la parte anterosuperior del calcáneo y se inserta en los 4 tendones. La primera en la base de la primera falange del dedo gordo, los otros 3 en los 3 dedos siguientes. La región plantar interna o medial, abductor del hallux. Su origen en la tuberosidad interna del calcáneo y la cara profunda de la aponeurosis plantar. Su inserción en el sesamoideo medial y falange proximal del dedo gordo. Flexor corto del hallux. Su origen en la cara inferior del escafoide, cuboides y las 3 cuñas. Y su inserción se divide en 2 tendones, uno interno que se une al tendón aductor y el externo al abductor. El músculo abductor del hallux. Su origen en la cabeza oblicua, sale de la cara inferior del cuboides y parte posterior del tercer y cuarto metatarsiano. Cabeza transversos, tejidos de las articulaciones metatarsofalángicas. Su inserción es en la cara de la base de la falange proximal del dedo gordo. Región plantar lateral o externa. El abductor del quinto dedo. Su origen en la tuberosidad externa del calcáneo y su inserción en la parte posterior de la primera falange del quinto dedo. El flexor del quinto dedo. Su origen en la base del quinto metatarsiano y su inserción en la base de la falange proximal del dedo pequeño. El oponente del quinto dedo. Su origen por dentro del flexor corto del dedo pequeño y su inserción en el borde externo del quinto metatarsiano. Región plantar media. En esta encontramos el flexor corto plantar, su origen en la tuberosidad interna del calcáneo y su inserción termina en el cuarto tendón, el cual se inserta en la extremidad posterior de la segunda falange en los últimos 4 dedos. El músculo cuadrado plantar o carnoso de Silvio. Su origen en los 2 fascículos, tuberosidad interna y tuberosidad externa del calcáneo. Su inserción en el tendón del flexor común de los dedos. Los músculos lumbricales. Su origen en los tendones del músculo flexor profundo de los dedos, el primero en el tendón del segundo dedo. Su inserción termina en los 4 tendones, se inserta en la extremidad posterior de la segunda falange de los últimos 4 dedos. Los músculos interóseos. Su origen en los 3 plantares, el primero en la cara interna del tercer metatarsiano al tercer dedo, el segundo en la cara interna del cuarto metatarsiano al cuarto dedo y el tercero en la cara interna del quinto metatarsiano al quinto dedo. Su inserción en el tendón del flexor común de los dedos. Por último, procedemos a explicar el procedimiento de desarticulación. Lo primero que debemos hacer es determinar el tipo de articulación. En este caso, la primera articulación que se encontró es la articulación astragalocalcánea. Luego se deben establecer los medios de fijación. Se retira el tejido. Para ello se utilizaron instrumentos como el bisturí mango 4, hojilla número 20 y la legra. Lo primero que se encontró al momento de desarticular, pues primero se cortó la piel, luego se encontró el tejido muscular y una cosa que nos caracterizó mucho es que se encontró mucho tejido adiposo. Esto se ayudó a eliminar con el bisturí y con la legra.
Luego se le agregó a la pieza anatómica glicerina para ablandar los tejidos y poderlos retirar con mayor facilidad. Luego se desarticuló. Al tener toda la pieza desarticulada, se bañó en soda cáustica para blanquear los huesos. Finalmente se lavaron los huesos, se dejaron secar, estos se lijaron y por último se barnizaron para mantener la pieza anatómica y así poderla estudiar. Muchas gracias.